¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este taller práctico del ajuste anual de sueldos y salarios. La verdad que para mí es un placer estar por aquí con ustedes nuevamente, de manera presencial. Quien ya me conocen, bueno, pues hemos estado prácticamente toda la pandemia a través de cámaras y pues hemos estado trabajando para ustedes y la verdad es una pasión la que tenemos casi la mayoría de los expositores que estamos aquí en CADEFI trabajando para ustedes. Y bueno, pues como cada año este taller está diseñado pues para un poquito el repaso de lo que es el año que culmina. Es una de las obligaciones importantes desde mi punto de vista, porque quien no lleve a cabo el cumplimiento de esta obligación definitivamente puede llegar a tener un problemita de la no deducibilidad de sus nóminas, ¿sí? A ese grado. O sea, si pagaron de las nóminas, no sé, 1 millón de pesos, 10 millones, 20 millones, etcétera. Imagínense que por no cumplir con una obligación, el SAT les diga: te comunico que tu nómina es no deducible y por lo tanto preséntame una declaración complementaria de la declaración anual del impuesto a la renta y págame el impuesto correspondiente, 30%. Es muchísimo. Luego entonces hay que cumplir con esta obligación. ¿Cuándo? En el mes de diciembre, ¿sí? Estamos a tiempo, por eso lo tratamos de anticipar este curso, para que ustedes en el mes de diciembre ya estén listos para elaborar ese papel de trabajo, que no hay una normatividad, no hay reglas para hacer ese papel de trabajo de cómo vamos a hacer el cálculo del impuesto anual. Algunos sistemas de nóminas traen esa herramienta para calcular el impuesto anual o ese proceso para calcular el impuesto anual, pero de una u otra forma hay que saber cómo se llega a ese resultado, porque los sistemas, pues vamos, internamente hacen toda la mecánica del cálculo, pero necesitamos nosotros por fuera, cuando menos, hacer una pruebita de cómo llegó a ese dato el sistema de nóminas. Bien, entonces, ¿el SAT se da cuenta si hicimos este cálculo o no? La respuesta es sí, se da cuenta, y muy sencillo. Número 1, a través del CFDI. Si en el CFDI que ustedes emitan en el mes de diciembre, puede ser en la última nómina o en una nómina independiente, yo lo sugiero, con caso práctico, en la última nómina que ustedes tengan, ahí hagan el ajuste de este cálculo anual, ¿sí? Realmente utilizamos esta palabra del ajuste y nunca lo van a encontrar en la ley ni en los reglamentos, en ninguna parte. Es algo que, así como en algunos sistemas todavía manejan el ISPT, que realmente esa nomenclatura, ese acrónimo no existe, legalmente no existe. ISPT, que era el impuesto sobre el producto del trabajo, hace muchísimos años así se le llamaba al impuesto sobre la renta que se le retenía a los trabajadores. Todavía me ha tocado ver en algunas nóminas que dice ISPT, le digo, no, pues cámbiale a ISR, no pasa nada. Lo más importante es cumplir con la normatividad y enterarlo, ¿no? En ese sentido, regreso, el SAT sí se da cuenta de dos formas. Uno es el CFDI. Si en el CFDI de todo, o los CFDIs del mes de diciembre no ve algún concepto que diga compensación de saldo a favor, ¿sí? Si no ve ese concepto, no, bueno, el otro sería ISR a cargo, que eso lo vamos a aclarar. Es muy difícil que en un ajuste anual, en un cálculo anual, dé impuesto a cargo. Y si les da impuesto a cargo, hay que empezar a revisar de manera analítica por qué dio impuesto a cargo. Se los voy a comprobar que realmente nunca debe dar impuesto a cargo, siempre impuesto a favor. Solamente habría una excepción en el cual nos diera impuesto a cargo. Digo eso el otro día en una charla con la licenciada Susana Mireles. Sí le doy la razón, porque ella dice que cuando se pagan salarios más prestaciones de previsión social que excedan a un salario mínimo, ahí la ley dice, estás exento hasta un salario mínimo, ¿sí?
o hasta el equivalente a un mes de la UMA, porque eso realmente todo se mide en UMAS, ¿no? Entonces dice, solamente en ese caso la ley establece que se haga un recálculo de la previsión social al final del año. Es decir, si yo a un trabajador le pago 40,000 pesos mensuales y le doy 20,000 pesos de previsión social, realmente yo cada mes debería considerar exenta la previsión social cada mes. Digo, en la práctica no lo hago. Lo limito, la exención hasta un mes. Digamos, de una manera como política de la empresa, pero la ley no dice eso. La ley dice, cuando tú pagues previsión social, al final del año vas a hacer un recálculo de la exención. Y solamente ahí es como ese caso, ese supuesto, es como pudiera dar un impuesto a cargo en el ajuste anual. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que les estoy poniendo, si yo pagué 40,000 pesos mensuales más 20,000 de previsión social, yo sobre la previsión social nunca retuve impuesto. Y así me la llevo cada mes. Cuando viene el final del año, ahí es donde yo tengo que checar si los salarios más la previsión social exceden 7 veces el valor de la UMA elevado al año, porque así me lo dice el artículo 93. En ese momento tengo que limitar la previsión social. ¿Y qué va a pasar? Que como era, pues imagínense, 20,000, en un año serían 240,000 de previsión social y nada más estoy exento hasta un valor de la UMA elevado al año. Entonces, todo lo demás previsión social tengo que grabarla. Eso es lo que brincaría en el ajuste anual como un impuesto a cargo. Pero la verdad, en la práctica, yo les sugiero que esa exención o esa mecánica de cálculo que es al final del año, mejor la hagan cada mes. Si cada mes exceden un mes del valor de la UMA, esa previsión social, ejemplo, los 20,000, se está excediendo a un mes el valor de la UMA, en ese momento el excedente se le retiene impuesto, para que cuando llegue el ajuste anual, pues no le demos la sorpresa al trabajador y que, oye, ¿qué crees? De tus 240,000 te voy a retener 28,000 pesos de ISR. Oye, pero ¿por qué si cada mes me retuviste mi impuesto? Sí, pero no te retuve de la previsión social, solamente fue de tu salario, porque la previsión social lo calculé conforme lo marca la ley. Híjole, no, pues la verdad me hubiera retenido cada mes y viene pues el conflicto con el trabajador. Entonces, para evitar eso, ese procedimiento que es anual, pues se sugiere que se haga de manera mensual, ¿no? Entonces, ese es el único caso en el que pudiera haber impuesto a cargo. Y también la verdad, la pregunta es para ustedes, ¿realmente en las empresas se da mucha previsión social? Normalmente no. Se paga el salario, algún premio por asistencia, por puntualidad, ¿no? Que son conceptos que graban, alguna despensa, alguna ayuda, ¿no? Fondo de ahorro, digo, de lo que me ha tocado ver en las empresas, eso es lo que normalmente se llega a dar y pues limitado, ¿no? Para que pues de esa manera se cumpla con toda la normatividad. Incluso a mí en la experiencia, en algunas empresas donde hay pues n número de directores y de gerentes, etcétera, se les topa la previsión social, o sea, a un salario mínimo o una UMA elevado al mes, y eso es lo que reciben, ¿no? Porque ellos no quieren tener problemas. Ellos dicen, yo prefiero, si va a grabar la previsión social, mejor dámelo como un bono, ¿sí? Dámelo como una gratificación anual y de esa manera se compensan ellos, ¿sale? Entonces, eso es hablando de la mecánica de cálculo, que puede haber un impuesto a cargo, pero esa es una probabilidad del 5%, por llamarle así. El 95% de todos los cálculos debe ser impuesto a favor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, el SAT se va a dar cuenta a través del CFDI que ustedes tengan que timbrar. Ahora, si no han timbrado el del año pasado, todavía están a tiempo, regresarse, hacer el recálculo del año 2020, el ajuste anual, y timbrarlo todavía en este año con el carácter, compensación del saldo a favor del ejercicio 2020. Y lo pueden hacer. Ahorita más adelantito, si quieren, lo explicamos ya gráficamente, ¿sí? Esa es entonces una manera de que el SAT se dé cuenta de que ustedes no cumplieron con la obligación. No hay multa, eso sí les anticipo, no hay multa. Si ustedes no hacen el cálculo del impuesto anual, no pasa nada, no hay multa, pero la multa es,
virtual, vamos, porque pues te dicen, oye, es no deducible, pues hay que pagar impuestos. No, pues para eso estamos aquí, para aprender, estar en tiempo y hacer ese cálculo anual. Número 2, ¿cómo se dará cuenta el SAT de que ustedes no hicieron el ajuste anual? A través del registro de la contabilidad electrónica. Ustedes deben hacer un asiento contable forzosamente cada año. O sea, esto es desde siempre, pero en otros años me tocó ver que muchas empresas no hacían el ajuste, no pasaba nada, pero hoy en día, pues sí es importante, es importante que ustedes hagan ese asiento contable. Aquí vamos a ver cómo se hace ese asiento contable para reconocer ese saldo a favor, hacer el asiento de la compensación y el asiento de la devolución. Compensar y devolver no es lo mismo. Entonces, ese procedimiento lo tenemos que ver aquí detalladamente. ¿Sale? Bien. En su material, bueno, pues viene ciertos artículos que hablan de este tema. Realmente este tema es muy corto porque estamos hablando de 3 artículos prácticamente que tienen que ver con este tema. Sin embargo, si tiene alguna duda, comentario, que seguramente pues las debe haber por ahí, sobre todo en esos procedimientos que hicieron durante el año. Por ahí se habló desde el año pasado de ese nuevo concepto del ajuste al subsidio, ¿no? Es algo que creo que todavía no hemos asimilado al 100%, y ese ajuste al subsidio mensual es desde siempre. Es más, desde que se llamaba crédito al salario, siempre se debió haber ajustado de manera mensual. Entonces, concluyendo, el impuesto que ustedes retienen de manera provisional, llámenle semanal, decenal, catorcenal, quincenal, siempre que ustedes hagan ese tipo de retenciones en cada semana, en cada quincena, etcétera, al final del mes tienen que hacer un ajuste al impuesto, a los ingresos del mes tienen que hacer un recálculo de ese impuesto comparándolo con lo que retuvieron. ¿Sale? Digo, esto no es nuevo, pero sí se los quiero remarcar porque toda mi vida, la verdad, yo llevo 20 años dando cursos de nóminas y los 20 años les he dicho, hagan el ajuste porque lo dice la ley. De tal manera que cuando venga el ajuste anual, ya no van a tener más que una pequeña diferencia de saldo a favor. Eso es lo único que va a pasar. ¿Sale? Las nóminas deben ser perpetuas. Cada nómina que ustedes hacen, la deben revisar en su momento. Semanal, catorcenal. Digo, normalmente esto en la práctica yo lo hago. De hacer esa revisión de la nómina, y cuando ya la autorizo, ya es perpetua, ya no hay marcha atrás. O sea, ¿por qué? Porque la ley es clara, ¿no? O sea, esto que les estoy platicando en la práctica lo hago. Entonces, cada nómina que ustedes hacen, sinceramente, déjenla como perpetua, pero previamente bien validada, ¿no? Ustedes me pueden decir, sí, eso sería bueno, pero luego muchas veces en las empresas de última hora te dicen, oye, es que ya se timbró es que el trabajador ya no vino y no sé por qué se genera. O sea, ahí es cuestión de control interno, definitivamente. Y a veces, pues por más que querramos tener un buen control interno, a veces no se puede, por el número de trabajadores, por las áreas que no todas participan, por los sistemas que no los tenemos bien conectados, los ERP, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí de una manera, a manera de recomendación es siempre sus nóminas háganlas de manera perpetua. Es decir, ahorita en mi caso de algunas empresas donde asesoramos, cuando ya llegamos a diciembre, créanme que yo no estoy nervioso ni tengo problema, porque ya hasta los acumulados ya los tenemos. Al día de hoy ya tenemos los acumulados de enero a noviembre. Ya nada más nos falta timbrar diciembre. Se suman esos acumulados y ya hago el ajuste en la primera quincena de diciembre. Siempre hago mi primer ajuste, los ajustes en la primera quincena. Pero no estoy preocupado por las nóminas de cómo va a salir. No, porque ya son nóminas que quedaron definitivas, ¿sí? Se elaboraron y así lo considero de manera definitiva. ¿Que tienen que pasar por un proceso de un cálculo anual? Pues sí, tienen que pasar por ese cálculo, pero ya de entrada es no preocuparse.
Y a veces se los transmito a ustedes porque muchas veces dicen, híjole, ahorita tengo que sacar los acumulados, ¿cómo le hago? Les voy a decir aquí cuál es la manera más práctica de sacar esos acumulados con seguridad, ¿sí? Aquí el problema que vamos a tener, y lo anticipo, porque ya lo vi, ya lo viví. En el timbrado de la nómina, en el timbrado, todo eso que ustedes mandan al SAT se está convirtiendo en un bote de basura, con todo respeto. Porque ahí llevamos todos los FDIs, los buenos, los malos, los cancelados, etcétera. Ese es el problema. Y cuando esos XML, el SAT los traduce al español, o sea, a concepto y importe, para la autoridad, esa es la información válida. Esa es la información que realmente ustedes se supone que pagaron, retuvieron, y no es así. No es así. Porque incluso, ¿qué nos dice la resolución miscelánea fiscal? Que el timbrado lo pueden hacer antes de pagar la nómina o de acuerdo a esa tablita donde me da días hábiles para timbrarla, ¿sí? Y muchas veces en algunas empresas la última nómina del mes la timbran conforme a esa opción, 2, 3 días hábiles siguientes. Y el SAT dice, oye, pues te quiero decir que en el mes pagaste nómina y me enteraste un impuesto y no lo timbraste. Y en el siguiente mes timbraste y no me enteraste el impuesto, aclárame. Obvio que pues la aclaración va a ser con esa regla, ¿verdad? De que oye, pues es que tú me dijiste que puedo timbrar yo mi nómina. Incluso yo normalmente en la práctica timbro las nóminas en la primera quincena. Son nóminas planas, digo, de algunas empresas, de la propia. Timbro mi nómina siempre en la primera quincena para que no me agarren las prisas, y entre el día 15 estoy pagando las dos, o sea, no tengo problema, es mi política, ¿no? Y bueno, entonces ya queda claro, el ajuste anual es una obligación que se tiene que cumplir en el mes de diciembre y que el SAT sí se podrá dar cuenta de si lo hicimos o no hicimos este cálculo. Entonces, he estado cambiando el sistema de educación, digo yo en lo particular a mi manera de pensar, en que vamos a empezar ahorita con el caso práctico, ¿sí? Muchas veces al revés, empezamos a dar teoría, ya cuando faltan 20 minutos, ahora sí vamos a ver el caso práctico. Una disculpa, pero ya se nos acabó el tiempo, ahí está en el material. No, ahora es al revés, vamos a tener el caso práctico primero y después les digo a mis amigos, compañeros expositores, después todo el choro que traemos como speech, ¿no? Pero pues más que nada choro pues son todos los fundamentos. Hay, digamos, hay personas de ustedes que a lo mejor no ha estado todavía involucrado al 100% en la parte de las nóminas, hay quien ya se la sabe al revés y al derecho, ya nomás vienen a recalcar alguna duda o alguna parte de la ley. Y bueno, pues la verdad es que pues algunos de ustedes ya los conozco, ¿verdad, Tere? Ya los conozco y hemos estado pues en diferentes cursos, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea. Esta es la teoría, la que ustedes tienen en su material. Vamos a ver la parte práctica, ¿no? Entonces, en la parte práctica les quiero mostrar algo que no está en su material, pero que no se preocupen, ¿no? Aquí la idea es que entiendan ustedes este razonamiento de cuál es ese papel de trabajo. Digo, porque hay quien lo hace con el sistema de nóminas, pero aquí va a ser una lógica. Es nada más para que ustedes comprendan la lógica y que tengan una idea de cómo hacer esta mecánica de cálculo de una manera práctica y sencilla. ¿Sale? En una hoja de Excel ustedes van a poner ahí todos los datos de los trabajadores, empezando por su clave, el número que se le asignó a ese trabajador, numérico, alfanumérico, etcétera. ¿Sale? Esto es bien importante porque muchas veces hacemos el ajuste anual y no lo hacemos nada más así como que nada más pensando en los nombres, en los ingresos, las deducciones. No, la recomendación está, tengan ustedes un listado en donde venga
la clave del trabajador, el apellido paterno, el apellido materno, el nombre. Digo, esto es una cédula que la desarrollé hace 20 años y que la utilizo cada año para hacer la mecánica de cálculo del ajuste anual. Entonces, ponen en ese orden la clave, apellido paterno, materno, el nombre, el RFC, la CURP, el número de seguro social, la fecha de alta, la fecha de baja. Es construir una basecita de datos, ¿sí? Eso, la verdad, no necesitan ustedes capturar nada, porque eso ya está en su sistema de nóminas. Ya nomás de su sistema de nóminas le piden al sistema, digo, ahorita les voy a enseñar también cómo se hace ese proceso. Le piden al sistema que les copie esa información y la ponga en Excel para que no se cometan errores, porque luego se equivoca uno, ¿no? Entonces, yo eso hago, copio desde mi sistema de nóminas y lo pego en Excel. Y ya de ahí construyo mi basecita de datos. Siempre sugiero eso, tener una base de datos completa, porque luego, oye, ¿y ese trabajador cuándo entró? Pues creo que hace 2 años, creo no, mejor así exacto. Mira, ahí viene, ahí chécate cuándo entraron, quiénes se dieron de baja en el año, ¿verdad? Quiénes se dieron de alta en el año. Todo eso debe venir en esa basecita de datos, ¿sí? Entonces, esos son de los datos de identidad del trabajador. Esa es la primera parte que ustedes deben tener en el ajuste anual. Siempre hay que dar una información completa, no tengan miedo a darle información al SAT. El SAT ya la tiene. El SAT ya tiene la información de todos sus trabajadores. Entonces, lo único que es confirmarle, decir, oye, mira, de todos mis trabajadores que te timbré, aquí está la base de datos, ¿sí? En ese orden. Eso es por una parte. Por otra parte, la fecha en que ingresó el trabajador. Pudieron ver ingresado en años anteriores, pudieron ver ingresado en este año. Ponen ustedes la fecha en que ingresó el trabajador. Luego, si hubo baja en el ejercicio. Si hubo baja en el ejercicio, le ponen ahí la fecha de la baja. ¿Por qué son importantes las fechas de alta y la fecha de baja? Porque la ley establece claramente en el artículo 97 que no se le hará cálculo del impuesto anual a quien ingresó después del 1 de enero. Todos los que ingresaron después del 1 de enero no se les hace cálculo del impuesto anual, ¿sí? Eso viene en la teoría, pero yo se lo estoy explicando de una vez para que lo vean de manera práctica, ¿sí? Eso es importante. Todos los que ingresaron después del 1 de enero no se les hace cálculo del impuesto anual. Todos los que se dieron de baja antes del 1 de diciembre tampoco se les hizo cálculo, se les hace cálculo del impuesto anual, ¿sí? Entonces tenemos esos dos supuestos, esos si quieren anótenlos ahorita en su material, ¿sí? A los que ingresaron después del 1 de enero no hacer cálculo del impuesto anual. A los que se dieron de baja antes del 1 de diciembre tampoco se les hace cálculo del impuesto anual. A los que sus ingresos fueron superiores a 400,000 pesos tampoco se les hace cálculo del impuesto anual, ¿sí? Van 3, ¿no? Y el último, a quien presente un escrito solicitando que no se le haga el cálculo del impuesto anual por intereses propios, deducciones personales, otros ingresos acumulables, etcétera. ¿Sale? Son esos 4 supuestos en los que no hay que hacer cálculo del impuesto anual. ¿Sale? Entonces, a todos los demás sí se les tiene que hacer el cálculo del impuesto anual. Luego entonces, las fechas sí son importantes, de acuerdo a lo que estamos comentando. Los ingresos también son importantes, por eso son datos que deben ir en esta hoja. Bien, el valor de la UMA también es importante ponerlo, sí, porque la UMA, que es la unidad de medida y actualización, es la que debe haber aplicado para lo que es la exención del aguinaldo, de la prima vacacional, ¿sí? De la previsión social. Y digo del aguinaldo porque en el transcurso del año también se puede llegar a pagar aguinaldo. Digamos, ayer lo comentábamos, no sé si tuvieron la oportunidad por ahí de ver la charla del aguinaldo, ¿no? Aquí en CADEFI ayer hicimos una plática de 2 horas del tema del aguinaldo. Fíjense, 2 horas para un artículo, el 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo. Y nos llevamos las 2 horas y todavía nos quedaron 4 pendientes.
Y yo se los había dicho a mis invitados porque me decían, oye, pero no inventes 2 horas para hablar del aguinaldo. Le digo, sí, hasta nos va a faltar tiempo. Y bueno, el chiste es que sí nos faltaron ahí 4 puntitos que dije, oye, pues sí hubiera sido bueno comentarlos. Pero bueno, seguramente después habrá una segunda charla, ¿verdad? Pero la importancia que tiene que ver la UMA es porque les comentaba que en alguna ocasión en una empresa nos hicieron una consultoría porque algunos directores querían ganar siempre lo mismo, cada mes querían ganar lo mismo, porque ellos ya tenían pues su plan de gastos, ¿sí? Cada mes, y dicen, bueno, yo para cubrir todas mis necesidades financieras necesito ganar 100,000 pesos mensuales, otros 200,000 pesos mensuales. Y entonces estaban haciendo cálculos y cálculos en la empresa y no podían llegar a ese dato porque era darles en cada mes cierta cantidad y en lo que era diciembre o lo que era en otro mes era darles una cantidad mayor que sumado todo el año, dividido entre 12 les daba los 100,000 pesos. Y aquí la solución, fíjense, algo bien sencillo porque pues el director se sorprendió cuando les hicimos este planteamiento. Le dije, no, el aguinaldo también págalo por mes. O sea que se puede, sí se puede pagar por mes. Ellos ganaban nómina mensual, los directores. Entonces, págalo por mes. Dice, ¿cuál es el fundamento? Pues el artículo 87, que el aguinaldo se debe pagar antes del 20 de diciembre. Y antes es 31 de enero, 28 de... Fíjense la lógica. Pues antes del 20 de diciembre es cualquier mes. Entonces, de esa manera le digo, ahí está el fundamento. Oye, fíjate que no nos habíamos dado... Bueno, se daban de topes, nada más por ese detallito. Pero hay interpretación. Y de esa manera, sumando el salario más el aguinaldo más el bono mensual y la prima vacacional incluso, también nos daba la cantidad exacta de 100,000 pesos mensuales, de 200,000. O sea, algo muy interesante. Y así se llevaron a cabo la celebración de los contratos porque todavía no se firmaban los contratos con esos directores. Entonces quedó bien amarradito y ya no hubo ningún problema, ¿no? Aparte, la ley del impuesto sobre la renta permite hacer un cálculo anualizado del impuesto sobre la renta en el reglamento, Entonces, todo eso, cuando ya lo conocemos, la verdad nos da la solución al problemita, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo se llama aguinaldo, en la ley del impuesto sobre la renta se llama gratificación anual, ¿sí? Fíjense, o sea, además hablamos de 2 conceptos, son sinónimos, ¿no? Gratificación anual y aguinaldo, nada más que aguinaldo, Ley Federal del Trabajo, gratificación anual, ley del impuesto sobre la renta. E incluso el aguinaldo, en lo que es el timbrado, se timbra con la clave de la percepción SAT 002. ¿Sí? Ahora que ustedes vayan a pagar su aguinaldo, acuérdense ahí, la clave del SAT es la 002, percepción 002. Bien, entonces, y recuerden tener en su sistema de nóminas el valor de la UMA actualizado. A partir del 1 de febrero del año 2021 entró en vigor este valor de la UMA, ¿sí? En enero todavía estaba el valor anterior. Bien, pero este se deja aquí porque es para los que sí se les hace cálculo del impuesto anual, en donde pues aplica esta exención. Bueno, ya una vez que tengan la identidad del trabajador, la fecha de ingreso y la fecha de baja, el valor de la UMA, entonces ya vienen las percepciones y las exenciones, ¿sí? Las percepciones, bueno, pues este trabajador gana un salario de 10,000 pesos mensuales en 12 meses, sin haber fallado, pues tiene un ingreso anual de 120,000. Una gratificación anual equivalente a 15 veces su salario, ¿verdad? Si gana 10,000 en un mes, pues en una quincena ganaría 5,000 de aguinaldo. Entonces, ese es su aguinaldo. Digo, estamos partiendo del caso más sencillo y vamos a irlo complicando conforme vamos avanzando, ¿no? Entonces, la prima vacacional calculada sobre su antigüedad, etcétera. En este ejemplo, nada más estoy poniendo 500 pesos. Por ahí se le paga de despensa en monedero electrónico, 12,000 pesos. Un fondo de ahorro en donde aporta patrón y trabajador igual, ¿no? Ya ven que el artículo 27
El artículo 27, ahí en la fracción 11 de la ley del impuesto de la renta, establece que el fondo de ahorro debe ser de manera general a todos los trabajadores. Son requisitos, son 5, ¿no? Págales el fondo de ahorro de manera general a todos los trabajadores, porque con uno que no le des fondo de ahorro ya tienes problemas de no deducibilidad. No, sí, eso lo dice en el contrato, que a todos les voy a dar fondo de ahorro, ¿sale? Luego, ¿qué te dice? Que la aportación del patrón y del trabajador deben ser igual. Y eso hay que respetarlo, o sea, nunca jugar con lumbre. Que esa aportación que haga el patrón